Escucha esta historia con atención. Nunca pensé que el día que enterráramos a mi padre también sería el día en que enterraría todo lo que creía saber sobre él. Durante años lo vi como un hombre justo, severo pero correcto, alguien que había construido su fortuna con disciplina y sacrificio, alguien que siempre hablaba de la importancia de la familia, de proteger lo que era nuestro, de no permitir que nadie se aprovechara de nosotros. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que después de su muerte nos dejaría con las manos vacías, mientras entregaba absolutamente todo a la sirvienta. El día del funeral llovía, como si el cielo también estuviera de luto. La casa estaba llena de gente vestida de negro, conocidos, socios, familiares lejanos que apenas aparecían cuando había algo que ganar. Yo observaba todo desde una esquina del salón, con el pecho apretado y la mente nublada por el cansancio y la tristeza. Mi madre no dejaba de llorar. Llevaba más de 40 años al lado de mi padre, y su mundo se había desmoronado de la noche a la mañana. Mis hermanos caminaban de un lado a otro, tratando de mantener la compostura, convencidos, como yo, de que al menos el legado de nuestro padre nos mantendría unidos. Entre todos ellos, casi invisible, estaba Rosa, la sirvienta. Llevaba un vestido sencillo, las manos cruzadas al frente y la cabeza baja, como siempre. Rosa llevaba trabajando en la casa más de 20 años. Llegó cuando yo todavía era una niña. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a mi padre cuando enfermaba y se encargaba de absolutamente todo mientras nosotros hacíamos nuestras vidas. Era eficiente, callada, obediente. Para nosotros siempre fue parte del paisaje, alguien que estaba ahí, pero que nunca terminábamos de mirar de verdad. Después del entierro, el notario pidió que nos reuniéramos en el despacho de mi padre para la lectura del testamento. Recuerdo perfectamente ese momento. El olor a madera vieja, los libros acomodados con obsesiva precisión, el sillón donde mi padre pasaba horas leyendo y revisando papeles. Todo seguía igual, excepto él. Nos sentamos esperando escuchar lo obvio, que los bienes se dividirían entre mi madre y nosotros, sus hijos, que la casa seguiría siendo el corazón de la familia, que todo ese esfuerzo de años tendría sentido. El notario comenzó a leer con una voz neutra, profesional, como si no estuviera a punto de destruirnos. Yo, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mi voluntad es dejar todos mis bienes, propiedades, cuentas bancarias, inversiones y esta casa. Sentí un pequeño alivio. A Rosa Martínez. El silencio fue tan pesado que parecía irreal. Durante unos segundos nadie reaccionó, como si nuestro cerebro se negara a procesar lo que acababa de escuchar. Pensé que había oído mal. Miré a mis hermanos, miré a mi madre, miré al notario. Nadie decía nada. Disculpe, dije finalmente con la voz temblorosa. Creo que debe haber un error. El notario negó con la cabeza y continuó leyendo. No había error. No había letras pequeñas. No había cláusulas ocultas que nos beneficiaran. Mi padre no había dejado nada a su esposa ni a sus hijos. Nada. Mi madre se llevó la mano al pecho, pálida, como si le hubieran arrancado el aire. Mis hermanos empezaron a hablar al mismo tiempo, a exigir explicaciones, a levantar la voz. Yo me quedé quieta, con una sensación amarga subiéndome por la garganta, mientras Rosa rompía a llorar en silencio, repitiendo una y otra vez que ella no sabía nada, que nunca pidió nada, que esto debía ser una equivocación. Pero no lo era. En una sola tarde pasamos de ser una familia acomodada a no saber qué iba a ser de nosotros. La casa ya no nos pertenecía. Las cuentas bancarias estaban bloqueadas. Todo estaba legalmente a nombre de alguien que hasta ese momento apenas considerábamos parte de nuestra historia. Esa noche nadie durmió. Mi madre caminaba de un lado a otro preguntándose qué había hecho mal. Mis hermanos hablaban de abogados, de demandas, de traición. Yo, en silencio, trataba de recordar cada conversación con mi padre, cada gesto, cada mirada,
buscando alguna señal que nos hubiera advertido de esto. No encontré ninguna. Lo que sí encontré fue una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Qué hicimos nosotros para que mi padre tomara una decisión así? Y lo más inquietante de todo era que, mientras nosotros nos desmoronábamos, Rosa permanecía sentada en la cocina, con los ojos rojos de tanto llorar, sosteniendo entre las manos una herencia que jamás imaginó recibir y un peso que estaba a punto de cambiar la vida de todos para siempre. Porque esto apenas era el comienzo. Durante los días siguientes a la lectura del testamento, la casa se llenó de una tensión espesa, casi irrespirable. Ya no era nuestro hogar, aunque todavía durmiéramos entre sus paredes. Cada mueble, cada cuadro, cada rincón parecía mirarnos con reproche, recordándonos que legalmente ya no nos pertenecía nada. Mi madre envejeció de golpe, sus manos temblaban incluso al sostener una taza de café, y su mirada se había vuelto opaca, como si algo dentro de ella se hubiera apagado para siempre. Rosa, en cambio, parecía más perdida que nosotros. No celebró, no hizo planes, no habló de cambios. Seguía levantándose temprano, preparando el desayuno como siempre, limpiando la casa como si todavía fuera su obligación, pidiendo permiso incluso para sentarse. Aquello nos desconcertaba. ¿Cómo podía alguien recibirlo todo y seguir comportándose como si no tuviera nada? Mis hermanos no tardaron en volcar su enojo contra ella. La miraban con desprecio, con sospecha, como si de pronto se hubiera convertido en una intrusa peligrosa. La acusaban en voz baja de haber manipulado a nuestro padre, de haberse metido en su cabeza mientras estaba enfermo, de haber sabido algo que nosotros no. Yo misma sentía rabia, una rabia que me quemaba el pecho, pero al mismo tiempo algo no terminaba de cuadrar. Mi padre no era un hombre ingenuo. Jamás habría tomado una decisión así sin una razón profunda. La respuesta llegó una noche, cuando Rosa pidió hablar conmigo a solas. Su voz temblaba y en sus ojos había un cansancio antiguo, de esos que no se curan con dormir. Me llevó al despacho de mi padre, cerró la puerta. Sacó de su delantal un sobre amarillento doblado con cuidado. Él me pidió que se lo diera solo cuando todo estuviera hecho, dijo. Yo no quise, pero ya no puedo callar más. Dentro había cartas, muchas, escritas a mano, con la letra inconfundible de mi padre. Las leí una por una, y con cada línea sentí cómo se me desmoronaba la imagen que había construido durante toda mi vida. Mi padre sabía. Sabía que mi madre lo engañó durante años, sabía que uno de mis hermanos no era suyo, sabía que parte de su fortuna fue movida sin su consentimiento. Sabía que, mientras él trabajaba y enfermaba, su propia familia lo fue dejando solo. Y también sabía algo más. Rosa no era solo la sirvienta, había sido la única persona que estuvo con él cuando nadie más quiso, la que lo acompañó a hospitales, la que escuchó sus miedos, la que lo sostuvo cuando ya no podía caminar sin ayuda. No hubo romance, no hubo traición física, como mis hermanos querían creer. Hubo algo que dolía más: lealtad, cuidado, presencia. Todo aquello que nosotros, sus hijos, dimos por hecho y dejamos de ofrecer. Mi padre escribió que no quería castigar por venganza, sino dejar una lección. Que la herencia no siempre debía premiar la sangre, sino la dignidad. Que Rosa representaba todo lo que él valoró al final de su vida y que nosotros habíamos olvidado mientras vivíamos cómodos, creyendo que el amor era automático. Cuando terminé de leer, lloré. No de enojo, sino de vergüenza. Al día siguiente, reuní a mi familia y les conté la verdad. Hubo gritos, negación, insultos. Mi madre se derrumbó cuando entendió que mi padre siempre supo todo y que aún así decidió callar hasta el final. Mis hermanos no pudieron sostener la mirada. Por primera vez, el silencio pesó más que cualquier discusión. Rosa decidió no echarnos de la casa. Nos dio un plazo, tiempo para reorganizarnos, para empezar de nuevo. No por obligación, sino porque no sabía odiar, aunque la hubiéramos señalado como enemiga. Vendió algunas propiedades, pagó deudas que ni siquiera eran suyas y se aseguró de que mi madre no quedara desamparada.
Yo entendí entonces que la herencia más dura no fue perder el dinero, sino perder la imagen falsa que teníamos de nosotros mismos. Mi padre no nos dejó en la ruina, nos dejó frente a un espejo. Y aunque tardé en aceptarlo, comprendí que a veces la mayor traición no es la que parece injusta, sino la que nos obliga a reconocer todo lo que hicimos mal cuando aún había tiempo de hacerlo bien. Porque la sangre une, pero solo la humanidad permanece.